12:16, vamos a comenzar la Escuela de Salud. Ya saben los oyentes de Radio Brique que tienen, bueno, pues la opción de plantear preguntas, de hacer con nosotros este espacio de divulgación médica que le ofrecemos cada miércoles con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues hablábamos el pasado miércoles y pues todavía no sabíamos lo que podía ocurrir. Finalmente ya a finales de semana se marcaba esa normativa, ¿no? Se marcaba todo lo que las autoridades sanitarias de la Administración Autonómica han planteado para intentar, por un lado, pues frenar esa presión hospitalaria y frenar además también el número de contagios. Un número de contagios que ha tenido su punto de inflexión, según recoge hoy la prensa provincial, durante el Puente del Pilar. Y vamos a abrir por aquí, ¿no?, con las noticias sanitarias y quedándonos con la que publica hoy el Diario de Cádiz, en el que, bueno, pues se destaca como titular que el Puente del Pilar ha disparado los contagios de coronavirus en la provincia de Cádiz. Los primeros síntomas de la enfermedad en decenas de nuevos enfermos se producen tras el fin de semana festivo. El viernes 16 se dio el dato récord desde el inicio de la pandemia. En fin, nos hemos relajado y pues se ve, ¿no?, con los datos y con el número de contagios ahora. Sí, y es lamentable porque, por ejemplo, en Wuhan, que fue la ciudad china donde surgió la pandemia, actualmente está la gente de fiesta en las calles cuando hay celebraciones, sin mascarilla, sin una vida completamente normal. Y lo acabo de ver hace un rato en televisión, ¿no? Una entrevista de hoy directo con un médico epidemiólogo, virólogo del Instituto Pasteur destinado en Shanghái, en China. Entonces nos hablaba de cómo está la situación allí. Y allí hay una normalidad. Y dice, bueno, vamos a ver, que en China, que es donde surgió todo esto, ahora están normales, haciendo una vida como antes. ¿Cómo es que estamos aquí nosotros, sabiendo ya la experiencia que tuvieron ellos y lo que ha habido? ¿Cómo es que estamos aquí en noviembre, a 4 de noviembre, en esta situación que estamos todos pendientes con las orejas tiesas de que nos van a confinar? Pues algo nos ha hecho, en mi opinión, bien. Bueno, en mi opinión y la opinión de yo creo que casi todo el mundo. Y aquí tenemos un claro ejemplo en el titular que el Diario de Cádiz a las 10:30 de hoy, día 4 de noviembre, pues ha sacado, ¿no?, en su página web. El Puente del Pilar dispara los contagios en la provincia de Cádiz. Y es que todos vimos como la sierra se llenaba de personas, masificando los caminos, masificando los senderos, los bares. Bueno, pero claro, el resultado está ahí. El resultado está que ahora mismo Cádiz, que era de la provincia de Andalucía, donde estábamos mejor en relación a las infecciones por la COVID, pues ahora es de los que están más infectados. Bueno, pero en fin, el resto de Andalucía también está fatal, ¿no? Pero y esto va más y en fin, esto lamentablemente va a tener sus consecuencias, especialmente en salud, pero también económicas, sociales, en fin, de todo tipo. Bueno, y sí que es verdad que toda esta serie de medidas que se publicaban la semana pasada y en la que estamos ahora, ¿no?, con el nivel de alerta 4 en nuestra zona, con pues ese decreto anterior, además del estado de alarma por parte del Gobierno de la Nación, todo esto responde a una situación. La situación es el aumento de contagios, por un lado, y además la presión hospitalaria, ¿no?, que es también bastante importante. Bueno, la presión hospitalaria realmente es muy importante, por supuesto, pero es consecuencia de que a nivel primario, a nivel de la asistencia primaria, a nivel del día a día en nuestras calles, no se han hecho las cosas correctamente. Y es que, pero esto no viene de ahora, ¿eh? Esto viene ya desde, bueno, ya en principio en mes de julio, que estaba la curva muy baja, a finales de cuando la desescalada, al final ya se produjo en verano pues una cierta relajación, pero decíamos continuamente todos los sanitarios, en fin, y hasta las autoridades, pero en fin, se decía de boquilla, por parte de los sanitarios se decía firmemente, pero los políticos lo decían de boquilla, que no se podía bajar la guardia, porque usted no se puede bajar la guardia. Totalmente de acuerdo, que los ciudadanos no deben bajar la guardia en el sentido de la distancia, de la mascarilla y demás, pero las autoridades sanitarias y los políticos tampoco deben bajar la guardia. ¿Qué ocurrió? Que hay titulares, por ejemplo, hay un reciente en el país del 27 de octubre, de hace una semana, salió un titular que ponía
que España tiene actualmente el doble de rastreadores que en el mes de julio, pero llegan tarde. Estos rastreadores llegan tarde. Estos rastreadores, que ya te decía que era insuficiente, tenían que haber llegado justo con la desescalada. ¿Por qué? Porque con todas las medidas tan duras que tuvimos durante los primeros meses de la pandemia, se consiguió doblegar la curva y llegar a una situación aceptable. Entonces el fuego se había apagado, pero había rescoldos. ¿Qué significa cuando en un incendio grande, de una gran extensión, y que todavía queda mucha arboleda, porque en España hay 1 millón y pico de casos declarados con PCR positiva, pero se calcula que habrá unos 5 millones de personas que la han pasado, pero todavía quedan 42 millones de personas que no la han pasado y que son susceptibles de contraer la infección. Es como si en un bosque de 47 millones de árboles han ardido 5 millones, pero quedan 42 millones de árboles por arder. Y hay rescoldos que hay que hacer, que aunque ya el incendio está prácticamente apagado, pero es prácticamente, quedan rescoldos. Hay que dejar suficientes equipos de vigilancia, de rastreadores o vigilantes de este bosque, para que estos rescoldos del incendio no afecte todavía a 42 millones de árboles que quedan pendientes. Han ardido 5 millones de árboles, pero es que quedan 42 millones por arder, y hay rescoldos. Y entonces, ¿quién debe hacer esa misión? Pues son las autoridades, que tienen que designar a suficientes trabajadores para que vigilen los rescoldos. ¿Qué ha pasado en España? Que no se han puesto rastreadores suficientes. El incendio está ahí, hay muchos rescoldos, pero pocos trabajadores para vigilar. Entonces, al haber pocos rastreadores, pues hay muchos focos que se han ido extendiendo al resto de la población, extendiendo al resto de los 42 millones de árboles. Y los rastreadores insuficientes, porque cada pequeño foco, cada vez que soplaba un poquito en el viento en este incendio, aparecía un foco de incendio en un lado, pero es que un árbol ardiendo hace que ardan los que están alrededor, los 3 o 4 árboles que hay alrededor. Pues en el COVID pasa igual. Una persona que tiene infección, si no se apaga, si no se aísla, pues infecta a 2 o 3 personas de media que están alrededor. Y estas 2 o 3 personas, a su vez, cada una, a 2 o 3 y medias, a 2 o 3 personas a su alrededor. Y cada una de estas a otra. Y cuando te das cuenta, el incendio se ha propagado por no poner suficientes vigilantes. Entonces, eso es lo que ha pasado en España, y esta es la situación que estamos ahora. Y no es la situación que ocurrió, por ejemplo, en China, que allí sí pusieron suficiente cuando se controló la epidemia o la pandemia. Sabía que había algunos focos, sobre todo los que llegaban del extranjero, porque allí lo tenían muy bien controlado, y a la entrada a China, hemos visto todos los vídeos, unos controles exhaustivos. Bueno, y dentro de los mismos, ¿no? Dentro de más, y así se controla, pero no, que ya el incendio está declarado. Otra vez hay que destinar a este incendio aviones, personas terrestres, bomberos, personal de Infoca, en fin, un desastre otra vez, un montón de recursos gastados, árboles quemados. Pues aquí igual. Aquí ahora hay que destinar un montón de camas de hospital, personas que fallecen, árboles quemados, personas que fallecen, dolores familiares, en fin, un desastre, ¿no? Las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad actualmente a 4 de noviembre es un desastre. Los fallecimientos, las personas infectadas, lo hemos hecho bastante mal. Y yo creo, aparte que la población, yo creo que no está concienciada adecuadamente, pero también porque no se le ha concienciado adecuadamente por muchos anuncios que se han dicho, pero llega un momento que estos anuncios ya no resbalan. Como tú no cambias el anuncio, ya te resbala. Eso pasa como, por ejemplo, por poner un caso, y aunque hagamos propaganda con Coca-Cola o con cualquier marca, continuamente están cambiando el formato del anuncio, porque si no te resbala, ya te acostumbras, ¿no? Porque igual, aquí lavarse las manos, mascarita, tal, que es fundamental, pero hacerlo de otro modo. Y yo creo que entre la falta de rastreadores y la falta de concienciación de la gravedad de lo que estamos viviendo, es lo que ha llegado a esta situación actual. Y los rastreadores que ya a este nivel de pandemia y con el aumento de contagio, pues quizá poco pueden hacer, ¿no? Es muchísimo más complicado realizar su labor. Claro, si tú ves un incendio grande, que estamos haciendo la comparación para que sea más visible, de los árboles del bosque, tú tienes, por ejemplo, 50 rastreadores y ahora el incendio hay 500 focos, pues con 50 rastreadores tú no puedes controlar los 500 focos. Pues igual aquí ya se ha disparado tanto que, aunque si hay, por ejemplo, en Andalucía 5.000 rastreadores o 8.000, porque le llaman rastreador, por ejemplo, a un enfermero que está en un centro de salud, que hace sus labores de enfermería, pero tiene que compaginar también con el rastreo, porque a lo mejor hay un enfermero que está destinado solamente al rastreo,
pero que es insuficiente, que no puede. Cada contacto que tiene que haber un enfermero es complicadísimo. Si quieres, te comento después brevemente en qué consiste la labor de un rastreador, pero esto lleva mucho tiempo y muchas veces no le da tiempo, aunque dedique 7 horas seguidas para el rastreo. Entonces hay compañeros y médicos que tienen que ayudarle a la labor de rastreo, dejando otras funciones a otros enfermos de corazón, de riñón, en fin, de lo que sea, sin atender adecuadamente por falta de tiempo. Un desastre total. Y bueno, y todavía no llega la gripe. Que todavía estamos en la historia, aunque se estén vacunando muchas personas, pero hay muchas personas que no se vacunan porque no da tiempo, que no hay dosis, en fin, por lo que sea, y otras enfermedades respiratorias, que no todo es gripe, hay otras muchas enfermedades, bronquitis, neumonía, en fin, y las enfermedades propias, enfermedades de corazón, de riñón, que existen siempre, ¿no? Es decir, que los cánceres, en fin, un desastre. Bueno, de hecho, Antonio, ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Se ha formado para poder también ejercer como rastreador y colaborar así de esa manera, ¿no? Con la pandemia, con evitar, ¿no?, la pandemia y el número de contagios. Sí, he hecho es un curso del Johns Hopkins Hospital de Estados Unidos que se ha derivado también a España, se ha utilizado al Consejo General de Colegios Médicos de España para distribuirlo en España. Este curso lo he hecho y también voy a hacer ahora otro curso también para ya aplicarlo estrictamente a la situación concreta de Andalucía, que está organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Málaga y que el Colegio de Médicos de Cádiz con el de Málaga ya ha llegado a un acuerdo para que también se dé a los médicos y enfermeros de la provincia de Cádiz y claro, y ahora me estoy enterando de muchas cosas del rastreador. Y yo como médico, pues los médicos en principio no somos rastreadores, somos médicos que tenemos una serie de funciones. La función de rastreador lo puede hacer personas que no son sanitarios, no tienen por qué ser enfermeros, ni auxiliares de clínica, ni médicos, lo puede hacer personas que hayan hecho un curso de formación, como han hecho los militares, por ejemplo, y con sus correspondientes exámenes de evaluación, y una vez que lo han hecho, pues pueden actuar de rastreador, y el médico dedicarse, y el enfermero a labores propias de enfermería o de médico, como son seguimiento de la enfermedad, es decir, los síntomas y demás, pero lo que es rastreador, es decir, detectar rápidamente a las personas que puedan tener relación con un caso positivo, pues en fin, y darle los consejos y las advertencias oportunas para que no empeore y que no se distribuya la enfermedad por el resto de la población. Eso lo puede hacer una persona que no sea ni médico, ni enfermero, ni auxiliar de clínica, que no sea un sanitario. Es decir, pero en fin, como faltan rastreadores, pues y los médicos se nos han ofrecido para hacer esta labor. Pero la situación que estamos viendo ahora mismo, en fin, es un desastre porque llegamos tarde, como dice el titular. España tiene doble de rastreadores, pero llegan tarde. Ahora tendremos que esperar a que baje todo esto, y estamos temiendo todo el confinamiento, pero es la forma más radical, quizás no un confinamiento tan duro como el que tuvimos en marzo, abril y mayo, pero unas mayores medidas restrictivas para que bajen los casos, y a partir de que bajen los casos, de que el incendio se haya apagado en su gran parte y queden rescoldos, a partir de ahí los rastreadores sí pueden actuar sobre los rescoldos, antes de que se forme el incendio. Una vez que se ha formado el incendio, pues ya lo único que es el remedio que queda es controlar la situación de evitar que la gente salga de sus casas para apagar el incendio. Hay otra. Claro. Bueno, pues la responsabilidad, ¿no?, prácticamente es a lo que hay que aludir y para evitar que la situación se agrave, porque bueno, las posibilidades que se plantean pues no son muy optimistas, ¿no? Estamos hablando ya, de hecho, las autoridades sanitarias y las administraciones autonómicas están hablando de posibilidad de que pueda haber un confinamiento más suave, menos suave, pero se está hablando, ¿no?, de confinar en sus casas a la población si esto se mantiene disparado, porque los niveles, bueno, pues están altísimos. De hecho, por ejemplo, en nuestra localidad, ayer tuvimos también ese récord de contagios, ¿no?, después de 4 días con el puente, sin actualizarse los datos por parte de la Junta de Andalucía, contábamos con 28 positivos más y bueno, pues el nivel sigue aumentando, ¿verdad? 28 casos que están contrastados, ¿no? Pero sabe Dios los que hay sin contrastar, claro, aquí en Ubrique y en el resto de la sierra. Así que la situación es peliaguda. Entonces hay que esperar lo que diga la autoridad sanitaria, ver ya el resto de la evolución de aquí a 3 o 4 días, que es lo que queda para que tomen las medidas ya definitivas, si no la toman antes. Y mientras tanto decir que, por ejemplo, lo que decíamos la semana pasada,
que hay que atarse bien los zapatos y que la autoridad sanitaria y los políticos, la autoridad sanitaria es si los médicos o los sanitarios lo tenemos muy claro, pero muchas veces la autoridad sanitaria o los políticos no hacen caso a la autoridad sanitaria y a quien conocen bien el tema, y hay que atarse bien los machos. ¿Por qué? Porque es que se están derrochando recursos. Por ejemplo, en el caso que comentábamos de los médicos jubilados que han solicitado y de los enfermeros jubilados que han solicitado para que fueran de rastreadores, mi opinión, yo creo que es la opinión de muchos, ahora mismo con esta situación poco podemos hacer, pero sí podemos hacer en vez de rastreadores ahora, aunque persistan los rastreadores, pero en fin, que no es suficiente, pero mientras tanto esto baja la curva y se hace más eficaz esta labor, podemos hacer los médicos, por ejemplo, una labor extraordinaria, y también parte de los enfermeros, pero sobre todo los médicos, rebajando la presión asistencial por otras enfermedades en los centros de salud, de forma telemática, por teléfono. No hace falta que entremos, por ejemplo, ni en el programa informático de Iraya, que habría que tener permiso, informarnos sobre cómo funciona. No. Simplemente con que nos den las listas, y los teléfonos, por supuesto, de las personas que han pedido cita para ver al médico, cita médica, y llamándolos por teléfono podemos hacer una discriminación de los que son casos burocráticos, que son simplemente para renovar recetas, para corregir tratamiento de medicamentos que la farmacia en ese momento no existe y hay que cambiarlo por otro, para situaciones de acta porque ya la persona se encuentra bien, para resultados de pruebas. Pues toda esa información la recabamos y se la pasamos al médico de familia para que éste sepa exactamente para qué han pedido cita, porque es que si te dan cita, por ejemplo, yo antes de empezar este programa he entrado en la cita de otra persona y hay 8 días de demora, y en esta el médico ve la lista de 8 días, pero no sabe para qué han pedido cita, si es para un volante, si es para una receta, si es para un análisis, si es que le duele el pecho, es que no lo sabe, y de esa manera nosotros los médicos jubilados podemos colaborar con este interrogatorio, estas preguntas, para ir discriminando, para que y tomando notas, se la pasamos después a su médico de cabecera y este le llamará para ya decirle, pues mire, usted venga hoy mismo, porque lo suyo hay que verlo, porque no, en fin, en principio no debe esperar, o lo suyo era para una ecografía y el resultado es normal, no se preocupe usted, que el chequeo ha dado perfectamente, o la analítica normal, o la analítica hay algo que no veo claro, debe usted venir, en fin, por lo que sea, todo eso aceleraría un montón las citas, ¿no? Y además evitaría que casos que no pueden esperar o no deben esperar varios días, pues que sean atendidos en su momento correcto. Eso es aprovechar los recursos. Que ya digo, este ofrecimiento que ha pedido el Consejo, la Consejería de Salud se lleva a cabo porque además es gratuito. Esto es altruista, los médicos jubilados y los enfermeros ya tienen su pensión, no cobran nada por esto, igual que otras personas colaboran llevando alimentos a las casas de las personas, otras personas pues hacen mascarillas, pues los médicos colaboran con lo que saben hacer. De forma altruista como todos los demás, es decir, que es aprovechar los recursos, y con el momento en que si no hay suficientes rastreadores para contratar, entonces los médicos, si hace falta, pues también haremos funciones no propias de nosotros, haremos de rastreadores, pero en fin, también por quitar presión al sistema, pero que hay que utilizar adecuadamente los recursos que se tienen, que no se han utilizado hasta ahora, porque en julio, que es cuando ya hacían falta rastreadores, junio, julio, desde que acabó el COVID, no nos han citado. Y estamos, desde marzo teníamos ya, en el Colegio de Oficiales Médicos había 160 y tantas inscripciones, y no se han utilizado. Y ha permitido que la COVID haya invadido el país sin utilizar los recursos que tenemos. Y lo que supone esto, ya digo, primero para la salud, pero después económicamente, porque un ingreso hospitalario cuesta, una cama hospital cuesta muchísimo dinero a la sociedad, dinero que ahora mismo no hay ni para pagar los ERTES. Es decir, que se está gastando un dinero en hospital, en cosas que se podían haber evitado, y sobre todo el sufrimiento de la enfermedad. Bueno, y ya algo impagable cuando alguien fallece, ¿no? O queda con secuelas. Es decir, que no se están haciendo las cosas bien, y esperemos que esto sirva para que alguien tome nota y se ponga las pilas. Bueno, pues vamos, si te parece, a cambiar de asunto y vamos a plantear la temática que tenías previsto para hoy. No sé si sobre la actualidad y sobre la situación actual de la COVID-19 quieres comentar algo más, y si no, pues entramos, ¿no?, en materia para hablar sobre la asfixia por intoxicación por monóxido de carbono, que es el tema que tenías planteado para el día de hoy.
Sí, si me permite, solamente un pequeño apunte sobre el trabajo que están haciendo los sanitarios. Hoy también, digo, antes del programa, mientras desayunaba, estaba viendo la televisión y he estado viendo, por ejemplo, en Canal Sur una entrevista que se le hacía a una auxiliar de clínica de un hospital de Granada, pero que se puede aplicar en muchos casos también a asistencia primaria, como los auxiliares de clínica, los enfermeros, los médicos, atienden actualmente a las personas. Dicen que los médicos le están rascando la barriga porque las salas de espera están vacías, que ahora está menos que antes, que hay que ver, bueno, que están en los bares, se tiran todo el tiempo desayunando del mundo. Hay que decir que el médico tiene, como todo el mundo, derecho a descansar y a tomar su desayuno, porque así está estipulado y además sirve de descanso para aclarar su mente. Y que si está 3/4 de hora en el desayuno, es posiblemente porque ha salido de una guardia y tiene el día libre, bueno, el día o hasta que se empiece por la tarde. Es decir, que no hay que sacar primero apreciaciones rápidas y que no tienen fundamento. Y después decir que ya no solamente la presión asistencial normal de todos los años, que siempre hay demora, siempre hay retraso porque falta personal, sino que además ha añadido esta enfermedad, la COVID, que origina mucho trabajo. Pero es que además muchos de ellos tienen que trabajar con gafas, con monos de plástico, con una situación que al cabo de una hora no hay quien la aguante, está metido como en una bolsa de plástico, sudando, sin poder respirar adecuadamente, con las mascarillas, la enfermera, la limpiadora, los vigilantes de seguridad, los pinches de cocina que entran en las habitaciones, no solamente son los médicos, los auxiliares de clínica, las enfermeras, es que hay mucha gente implicada en todo esto, y todos con mucho miedo. Lo dicen, mucho miedo. ¿Por qué? Porque hay muchos que ya han muerto, otros han cogido la enfermedad, otros están de baja por enfermedad y pueden llevar el virus más que nadie a su casa, por mucho que se laven, que se cambien, porque en cualquier momento, cualquier rotura de la bata, de lo que sea, que son de plástico, pueden conllevar el virus a sus casas. Llegan a sus casas, se tienen que cambiar todo, ducharse con un cuidado extremo porque tienen niños, porque cuidan a sus padres. Están todo el día con miedo, porque todos están viendo personas que tosen, que le pueden contaminar o que no tosen, son asintomáticos. Un centro de salud o un hospital son centros que hay que tener mucho cuidado para ir. Hay que ir casi con miedo, ellos van casi con miedo y contra más personas enfermas, diabéticos, hipertensos, se procura que no vayan, que se pueda solucionar las cosas por teléfono mejor, porque es que tú no sabes si es donde tú te vas a sentar, por mucha limpieza que haya, alguien ha tocado, ha tosido, tú te sientas en esa silla, pones la mano en el asiento, en el picaporte de una puerta, en el baño, en el aseo, porque claro, es imposible, por muchas limpiadoras que haya, por mucho cuidado que tenga, las personas que siguen yendo a los centros de salud, hay visitas presenciales, se procura que sea lo menos posible, pero muchas personas tienen que ir, no tienen más remedio porque hay que verla, hay que tocarle la barriga, y muchas personas no comprenden, se creen que no, yo tengo derecho a ir a que me vea, y usted, si es posible que no la vea, mejor, porque a lo mejor no necesita verla, pero que si usted necesita hacer vista, la van a ver, van a decir, bueno, pues venga usted, venga a tal hora, separado de los demás, para que la sala esté vacía, para que usted tenga contacto con otras personas, para que dé tiempo a limpiar, es que si no es un desastre. En urgencia dice, bueno, pues si me dan número para varios días, yo voy a urgencias por la tarde, que ahí sí me ven. Pero en urgencias, si usted va para una enfermedad leve o algo que realmente no es urgente, pues se masifica la urgencia. La gente tose, la gente toca en los asientos y usted ha ido a urgencias para una cosa que a menos lleva ya 3 semanas con un dolor en la rodilla, pero que eso es crónico y que dice, bueno, voy a ir a que me vea, a que me mande una radiografía. Y usted va a pillar una enfermedad y entre ellas puede ser la COVID. Y si usted al menos no tiene síntomas, usted va a ir a su casa y se lo va a contagiar a su hijo, o a su marido, o a su padre. Muchas veces son asintomáticos, pero otras veces tienen que ingresar en el hospital porque tienen fiebre alta, o porque tosen mucho y se ahogan, y otras veces tienen que estar en la UBI. Y cuando salen de la UBI, ya me tienen lesiones muy crónicas, y otros no salen de la UBI, y en la UBI o en el hospital nadie podía visitarlo, están allí solos. Y el único cariño que tienen es el del médico, de la enfermera, de los auxiliares, de la limpiadora, es lo único que tienen. Pero claro, un poco un momento, porque tienen que atender a otras personas, que esto es duro. Es decir, que el 80% no tiene síntomas, pero hay un 20%, uno de cada 5, que tiene síntomas, y de ellos algunos lo pasan muy mal en el hospital, y algunos no vuelven, y sin el cariño en los últimos momentos de su vida, de una mano que la apriete. Es muy duro, ¿eh? Es decir, que no quiero ser catastrofista, pero los médicos y todos los sanitarios y todos los que están en primera línea dicen muchas veces que todas estas personas que dicen que no es tanto que tanto, que se vayan un día al hospital y vean cómo es aquello, que ya se va a quitar la gana de estar por ahí haciendo el tonto. Es
Es decir, es un poco drástico y la mayoría de la gente lo hacen bien, ¿eh? Y la inmensa mayoría lo hacen bien. Pero después hay un puñado, hay unos cuantos, que son los que pueden contaminar a los demás. Y, por ejemplo, los estudiantes que están en los pisos de estudiantes, que están en la universidad o que están en los colegios mayores, la inmensa mayoría lo hacen bien. Pero bastan con que uno o dos, o en fin, o unos cuantos se vayan de botellón o se vayan de juerga a un piso, para que después vayan al piso donde están otros 3 estudiantes, que esos 3 estudiantes lo han hecho bien, y por uno que no lo ha hecho bien, contagia a los demás, y este asintomático, sin síntomas, vuelve el fin de semana a su casa y contagia a su abuela. Y su abuela, cuando a los 4 o 5 días empieza a toser, que estaba llegue al hospital, y al 5 horas ya ha fallecido. Que esos son casos que se dan, que no son bromas. Es decir, esto es simplemente para tener un poco de conciencia, y esto todo es a raíz de un vídeo que ha salido en las Islas Canarias, el gobierno canario, simplemente para saber eso, que la mayoría de los jóvenes lo hacen muy bien, lo están haciendo muy bien, y sobre todo los niños de los colegios son los que mejor lo hacen. Pero sin embargo, hay alguien que no lo hace bien y que puede, es un problema, puede fastidiar a muchísima gente. Bueno, pues vamos, si te parece, porque nos estamos quedando sin tiempo, y vamos, si te parece, rápidamente además, pues abordar, ¿no?, esa temática que tenías planteada para el día de hoy, y que, bueno, pues hace referencia a este asunto, la asfixia por intoxicación por monóxido de carbono. Vamos a comentarnos cómo se produce, cuáles son los síntomas y cómo podemos actuar. Bueno, todos los años, por esta época, en el comienzo del otoño, recordamos la importancia que tiene quedarse tufado, ¿no? Es decir, está tufado con la estufa. Es decir, se ha quedado, se ha muerto, se ha puesto, está malísimo, ha ido a un chalet este fin de semana, o en fin, a un sitio donde había chimenea, lo pasaron muy bien, se quedaron a dormir y ha habido un accidente grave. ¿Qué es lo que ocurre? Que no solamente en los chalés, las casas de campo donde se mea, sino en el propio hogar, ya cada vez menos, pero que todavía existe, ¿no? Los braseros, sobre todo los campos, los braseros de picón, de carbón, otras veces todavía quedan algunas estufas de butano, aunque ya la mayoría son eléctricas, pero todavía queda por ahí algunas, sobre todo los campos y demás, algunas de butano. ¿Y esto qué puede pasar? Pues puede pasar lo que muchas veces por desgracia escuchamos. Han fallecido tantas personas en la casa debido al monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el gas que se desprende cuando un brasero o una chimenea tiene poca ventilación. Sobre todo, ya digo, las ascuas que quedan, que muchas veces no corre el aire, y sin saberse que se está produciendo, pues este gas que no tiene color, no es ni amarillo ni verde, ¿no? Es como el aire, ¿no? No tiene color, ni huele, es como el aire. No huele a nada, no huele a gas, no huele a nada, ni sabe a nada, y entonces pasa desapercibido, pues se va saliendo ese gas de la chimenea, de la estufa, y cuando te das cuenta, pues esa persona empieza a sentir como mareo, como un dolor de cabeza, se encuentra raro, se encuentra letargado, a veces tiene fatiga, y es que se está tufando. Y si le coge dormido, pues muchas veces pues que ni síntomas, sino que amanece muerto. Es decir, ese es el problema del monóxido de carbono. La estufa, la chimenea, el que tiene un poco tiro, el que produce en este gas. ¿Qué quiere decir? Pues que este gas es lo que se llama uno de los asesinos invisibles. Es cuando uno más se confía de que está calentito y eso, y se queda a dormir o queda sin dormir, viendo la tele, te echa aletargado, manda un puño de sueño, da un cabezazo y no te despiertas. ¿Y cómo actúa este gas? Pues este gas que está en el aire, que no se ve, al respirar penetra por nuestra nariz, por nuestra boca, pasa a los bronquios, y de los bronquios pasa a los pulmones, y de los pulmones pasa a la sangre. Y al pasar a la sangre, a los glóbulos rojos, que es donde está el oxígeno, pues este gas, este monóxido de carbono, pues desplaza el oxígeno, lo quita de los glóbulos rojos y se queda él. Y entonces el glóbulo rojo, al no tener oxígeno, no lo puede llevar al resto del cuerpo. No hay oxígeno en el corazón, no hay oxígeno en el riñón ni en el cerebro, y en fin, es como si nos hubiéramos metido en una piscina y no ahogáramos. Es decir, nos quedamos sin oxígeno y nos morimos. Este es el mecanismo de acción. Entra este gas, quita el oxígeno, cae los glóbulos rojos y se queda él. Y entonces la persona muere asfixiada. Asfixiada en el sentido de que no le llega oxígeno a los tejidos.
Así que este es el cuadro clínico, y el diagnóstico es simplemente que cuando vemos a una persona que está en una habitación mal ventilada, donde hay una estufa, donde hay un brasero, donde hay una chimenea o una barbacoa, o simplemente el motor de gasolina de un coche, o de gasoil, un motor de cualquier tipo, sea de un coche o de cualquier otro tipo, en una habitación cerrada, pues puede estar produciendo este monóxido de carbono y puede producir este accidente. Y ya se sospecha y hay que actuar rápidamente, porque si no se va a producir la muerte de la persona que está allí. Claro. Bueno, eso por un lado, ¿no?, en cuanto a la temática de hoy. Y para concluir también, pues hablamos de hábitos saludables, y hoy el aceite de oliva es el protagonista. Sí, perdona, para terminar el tema anterior, si te parece, voy a decir cómo hay que actuar. ¿Cómo hay que actuar en estos casos? Si vemos que sospechamos que en un garaje, que en una habitación hay algo que está ardiendo, ¿no?, ya sea una chimenea, un motor o lo que sea, lo primero es, si entramos y vemos eso y vemos una persona que está en el suelo, que está como dormida, inmediatamente abrir puertas, ventanas, todo, y sacar, aunque sea a rastras, a esa persona de allí, porque ese ambiente es venenoso. Sacarlo de allí rápidamente y avisar inmediatamente al 112, al 112, emergencia, decir quiénes somos, qué es lo que está pasando, que hemos visto una persona que está como dormida o muerta o algo en una habitación donde hay un motor o donde hay una chimenea o algo, y contestar las preguntas que nos hagan y aflojarle a esta persona que ya ha salido de la habitación, aflojarle el cuello, el cinturón, el sujetador, la faja, para que pueda respirar bien, si es que todavía respira, y si están paradas cardiorrespiratorias, hacerle masaje cardíaco. Si respira bien, pero ha perdido conocimiento, pues ponerla de costado por si le viene un vómito, porque no se atore, ¿no? Y no se vaya a ahogar, no se ha muerto de la intoxicación por monóxido de carbono, se va a morir por un vómito porque estaba boca arriba. Siempre a una persona inconsciente hay que ponerla de costado por si le viene un vómito. Y evitar que se mueva para que así no consuma así, ¿no? Tenerlo, si se mueve, pues tranquilizarlo, si empieza, para que hasta que llegue. Y respecto a los hábitos saludables, efectivamente, hoy vamos a hablar de una época, de un producto que es propio de nuestra época. Ya hemos hablado de varios frutos ya en este apartado, y hoy vamos a hablar del aceite de oliva. El aceite de oliva, que como todos sabemos es el llamado oro líquido, y es uno de los productos mejores que podemos tomar, porque protege de la inflamación, protege del envejecimiento y protege de los accidentes de corazón y circulatorio del cerebro, debido a los coágulos que se pueden formar ya en personas mayores o que tienen factores de riesgo de colesterol alto y demás. ¿Y por qué? Porque el aceite de oliva tiene unas sustancias muy importantes, son unas grasas que se llaman ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico, y otros ácidos grasos que se llaman poliinsaturados, como se llama el ácido linoleico, y que estos ácidos pues son propios del aceite de oliva y que hacen que el colesterol bueno suba, y sin embargo y también hace que el malo baje, Eso es extraordinario porque mantiene nuestros vasos sanguíneos limpios para que la sangre pueda correr libremente y sin dificultad. También beneficia el que baje la tensión arterial, muy bueno para las personas que tienen la tensión alta, y también para evitar las trombosis, los coágulos, los cuajarones que se pueden producir en la sangre, que provocan la aparición de embolias, las trombosis. Y también otra de las cosas que hace este aceite de oliva es prevenir la diabetes. Todas estas cosas pues hacen que nuestro aceite de oliva pues tenga unas propiedades muy muy interesantes, muy propias para preservar la salud y que en fin es prioritario a todo tipo de grasas. Uh-huh. Bueno, pues con todos esos conceptos nos vamos a quedar y vamos a dar por finalizado en el día de hoy la Escuela de Salud. Sí que, bueno, pues nos planteaban los oyentes alguna petición de tema de cara a la próxima semana. Decir, Antonio, que estamos abiertos, ¿no? Y que en cualquier momento nos puede llegar esa petición de tema y nosotros la trasladaremos posteriormente para que pueda ser abordado aquí en la Escuela de Salud, ¿verdad? Sí, no solamente temas, es decir, podemos abarcar un tema y tratarlo más o menos ampliamente, pero sobre todo preguntas. Hay muchas veces, y sobre todo en esta época en que, ya digo, la pandemia hace que los centros de salud estén saturados, que las consultas con nuestros médicos de cabecera a veces sean difíciles en el sentido de que hay mucha demora, pues todas estas preguntas
hombre, en fin, ya nombre ni apellido, por supuesto, sino que son preguntas que muchas veces ocasionan preocupación y que dice, bueno, pues para esta pregunta no voy a ir al centro de salud a gastar un número o voy a llamar por teléfono porque ya está bastante tiene. Pues nada, no hay ningún inconveniente en que hagan las preguntas que crean oportunas y, en fin, ya intentaremos resolver todas ellas. Y si alguna es algo más complicada, pues la estudiaremos o hablaremos, si es posible, con su médico de cabecera. Pero, en fin, en las cosas particulares, más vale que sea con su médico directamente, con su médico de cabecera, que tiene el historial clínico de esa persona en la pantalla, en el Diraya, ¿no?, en el programa informático. Y aquí fundamentalmente son preguntas que de índole general, pero en fin, que a veces también afecta particularmente, ¿no? Ya digo, no con detalles concretos, pero que puede quitar mucha ansiedad, mucha preocupación en esta época en que digo que todo el mundo tenemos que echar una mano dentro de nuestros recursos. Así que, por supuesto, cualquier tema que, en fin, cualquier oyente que tenga interés en que se lo aborde o cualquier pregunta, pues estamos dispuestos en cualquier momento. Pues se queda también esa aclaración para que los temas que puedan plantear los oyentes también los trasladamos nosotros aquí a través de la Escuela de Salud. Son las 12:52 y se nos quedamos sin tiempo porque tenemos un nuevo encuentro de actualidad local que ofrecerles antes de concluir la mañana en el día de hoy. Así que, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y volvemos el próximo miércoles. Pues nada, como siempre ha sido un placer estar con vosotros, Rocío, y con todos los compañeros de Radio Brique y con todos los oyentes de Radio Brique. Hasta el próximo día.